Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad, y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Y hoy nos tocó compartir el Evangelio en camino. Vamos en carro, vamos compartiendo la palabra de Dios. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 8 y siguiente. Jesús es claro, sencillo, conciso y preciso hoy. Al que le dé vergüenza a mis cosas delante de los hombres, yo lo agarro en la bajadita. Cuando se muera y vaya ante mi Padre Celestial, le voy a hacer tal cual. A mí me va a dar vergüenza decir, yo ese no lo conozco. Pero Señor, yo de vez en cuando me persigné, yo de vez en cuando fui a misa, yo de vez en cuando me confesé. Sí, cuando no le daba vergüenza a mis cosas. Pero cuando andaba con sus amigos ni bendecía los alimentos. Pero cuando andaba en el trabajo ni siquiera hacía oración. Pero cuando se iba la persona que lo llevaba usted a la misa, su mamá, su papá, su esposa, usted decía, pues vacaciones espirituales. Jesús en el Evangelio hoy nos enseña que hay personas que le dan vergüenza a las cosas de Dios. Aunque usted no lo crea. Hay personas que le dan vergüenza rezar, orar o cantar para Dios, o inclusive en una celebración de la misa responder en voz alta. Le da pena. ¿Conoces alguno? Compártale este Evangelio. Jesús hoy en el Evangelio nos va a enseñar, nos va a dar una enseñanza tan bonita, tan re bonita, que ustedes y yo, si no la aprendemos es porque somos muy sordos. Si no la leemos porque somos muy ciegos. Y si no la vemos es porque ustedes y yo no nos importan las cosas de Dios. Miren, yo no comprendo cómo la gente vive pensando que no hay una vida futura. Yo no comprendo cómo la gente vive pensando que no le va a entregar cuentas a Dios. Que vive la vida a su antojo, a su manera, como se le ocurre, como le parece. Y de la noche a la mañana lo sorprende la muerte. Y mire que tiene que ir a entregarle cuentas al Señor. Vivimos de espaldas a Dios toda la vida. Pero eso sí, el día que estamos en una cama acostados, graves, ya con una pata más para allá que para acá, ahí sí mandamos a llamar al Padre. Que venga el Padre porque necesito yo hablar con el Padre. Y que mire, siento que me voy a morir y me tengo que confesar. ¿Qué cosa más brava son los seres humanos? Los seres humanos, ustedes no, otros que no escuchan el Evangelio. Y cuando ya sienten aquí el peso de la muerte, cuando ya sienten que ya van a morir, que venga el Padre. Y cuando el Padrecito va a visitar al enfermo, resulta que una de las primeras cosas que el Padrecito le pregunta es, ¿y cuánto tiempo tiene usted sin confesarse, doña? ¿Y usted, don, cuánto tiempo tiene sin confesarse? Tengo sin confesarme 20 años. Ah, sinvergüenza, vagabundo, fariseo. Y en 20 años usted vivió de espaldas a Dios y no pudo ir a la iglesia a hacer una buena confesión. Y en 20 años usted no le dio la gana de ir al templo a encontrarse con Dios y a buscar a Dios con sincero corazón. No reconoció a Cristo. No reconoció al Señor. Y ahorita sí quiere ir a fuerza y obligado para que Dios lo meta en el cielo. Es que si yo me confieso, me voy para el cielo, me salvo y ya. A mí me enseñaron eso. Yo soy como el ladrón arrepentido. Usted lo que es un sinvergüenza, un vagabundo que tiene una vida de espaldas a Dios, que ha negado a Dios y ya lo último, cuando ya siente el peso de su muerte, ahí sí está encomendándose a Dios. ¿Cómo la ve? ¿Conoces alguno así? No espere que te llegue una enfermedad para irte a confesar.
No espere que te llegue un momento crítico para buscar a Dios con sincero corazón. No, Señor, eso está mal. Dios no es un bombero. Dios no es un médico, un paramédico que lo buscamos solamente en necesidades o una farmacia que salimos corriendo a buscarlo. A Dios no se le da la espalda. A Dios se busca siempre, en todo momento. Que compré una casa nueva. Entonces voy a llamar al padrecito para que venga a bendecir la casa. Y el padre va, claro que sí, lo hace con mucho cariño y con mucho amor. Va a ofrecer la bendición y a consagrar la casa. Y eso no está mal que usted bendiga su casa. Lo que está mal es que usted invite a Dios a su casa, pero usted no vaya a la casa de Dios, sabiendo que Efesios 3:20 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y Mateo 16:18 dice que es en la iglesia que Cristo fundó, la que tiene a Pedro como roca, como piedra. Invitas al sacerdote que vaya a bendecirte tu casa, tu local, haces una inauguración muy bonita y está bien que lo hayas hecho. Pero es triste que te dé vergüenza ir los domingos a misa o te dé pereza, te dé flojera. Vives de espalda a Dios y andas llamando al Padre que vaya a bendecirte la casa y andas llamando al sacerdote que vaya a bendecirte el carro. Oye, no seamos hipócritas con Dios. La vida la vivimos de espaldas al Señor y en el momento que necesitamos de Dios, ahí sí salimos corriendo a reconocerlo. Ahí sí, en ese momento. Llega la Semana Santa, la Semana Mayor. Entonces saco mi traje de cristiano, de católico. Me voy el sábado de gloria para que el Padrecito me bendiga el agua, me bendiga la vela, me haga la primera comunión, la confirmación, el bautizo. Ese es el día de yo ir a misa. Y el resto del año, llega diciembre, me voy en diciembre a la misa. Llega Domingo de Ramos, ahí estoy en la misa. No está mal que vayas esos días. Lo que está mal es que usted esté viviendo de espaldas a Dios, no reconociendo a Jesucristo y solamente en los momentos donde sabes que son importantes en la liturgia, en la iglesia, solamente busques a Dios. Y eso está mal. Mire, hay una debilidad en los cristianos tan grande que nos andamos avergonzando de las cosas de Dios. Y avergonzarse de las cosas de Dios es no practicarlas, no vivirlas, decir que no es cristiano, que le dé pena. Eso es avergonzarse. Avergonzarse de las cosas de Dios no es decir, bueno, me voy a avergonzar hoy porque me dijeron hable de Dios y yo no hablé de Dios. Avergonzarse también es que usted no participe de la iglesia. Avergonzarse es que usted no vaya a la misa, que usted no lea la Biblia, que usted no haga oración. Que en esta vida usted viva desenfrenado y que usted viva como le parece, como lo viene en gana, como a usted se le ocurre. Pero eso sí, cuando viene la necesidad, ahí sí soy católico, ahí sí soy cristiano. Y soy de los católicos delicaditos, ¿no? Porque hay muchos que van a misa una vez a la cuaresma y llegan a la iglesia viendo el reloj, criticando al Padre y andan diciendo, por eso es que yo me voy de la iglesia, por eso es que casi no vengo a misa, porque estas misas duran mucho, por eso es que casi yo no vengo a la iglesia, porque el Padre es muy regañón, por eso es que casi yo no vengo a las celebraciones, porque en la iglesia pasa esto. Vas a la misa una vez a la cuaresma y vas a echar broma y a molestar y a criticar y andas de fariseo. ¿Cómo la ve? Usted que tiene lentes. Eso está muy mal. Entonces Jesucristo dice que no podemos sentir vergüenza de las cosas de Dios y por vergüenza dejar de ir a la misa, por vergüenza dejar de manifestar mi fe, por vergüenza, por pena dejar de participar de las cosas de Dios. El que se avergüence de mí delante de los hombres, tranquilo, yo lo agarro en la bajadita. Cuando le llegue la hora de la muerte, ahí lo voy a agarrar. A mí me va a dar vergüenza delante de los ángeles, delante de Dios voy a decir, no, yo ese no lo conozco. ¿Se acuerdan de las vírgenes? De las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 despistadas, imprudentes. Las prudentes llevaron aceite de sobra. Las imprudentes, pues no. Llegó las noches, llegó el esposo, salieron corriendo a buscar aceite. Y cuando llegaron a tocar la puerta y a pedir cacao, ábrenos, ábrenos. El esposo dijo, no las conozco. No, y eran esposas, eran vírgenes, estaban esperando al esposo. No, señor. Ustedes quedaron por fuera, por imprudentes.
Así nos va a pasar a nosotros cuando andemos de avergonzados de las cosas de Dios. No podemos andar en la vida, no podemos andar en nuestra existencia avergonzándonos de las cosas de Dios. Que es que a mí me da pena leer en una misa, es que a mí me da pena cantar, es que a mí me da pena aplaudir en una misa, es que a mí me da pena responder en voz alta. Ah, pero en el trabajo se lo vive gritando, en la familia lo vive peleando, levanta la voz, pero en la misa es muy malo para responder. Ah, pero canciones y alabanza, alabar al mundo, eso sí canta, ¿verdad? Para cantar música, para eso sí. Pero en las cosas de Dios le da pena cantar los cantos litúrgicos, ¿cómo la ve? Para poder aplaudir o alabar a Dios y bendecir, danzar para Dios en la iglesia, me da vergüenza. Pero deje que vaya un matrimonio, una fiestecita, que vaya por allá a un compartir para que vea cómo mueve el esqueleto, para que vea cómo parece un trompo dando vuelta. Ahí sí, para eso sí no le da pena. Para las cosas del mundo lo mejor, pero para leer en la iglesia le da vergüenza. Para las cosas del mundo lo maximito, pero para hacer un santo rosario ahí está, Padre nuestro que estás en el cielo, ni se le entiende lo que dice, ni sabe lo que habla. No, entonces Jesucristo dice, no podemos andar avergonzados de las cosas de Dios. Debemos comprender algo con este evangelio. Ustedes y yo no debemos sentir vergüenza de ser cristianos. No debemos sentir vergüenza de decir, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. No debemos sentir vergüenza, aunque se rían de usted, aunque de usted se burlen, que me da pena cargar una cruz, que me da pena cargar un rosario, que me da pena cargar la Biblia, que me da pena decir que yo voy a misa. Oye, ¿por qué nosotros nos andamos avergonzando de las cosas de Dios? Porque le andamos congraciando a la gente, porque andamos complaciendo a las personas, porque andamos esperando aplauso de los hombres, de los seres humanos. Nos andamos avergonzando de la palabra de Dios. Nos andamos avergonzando de la palabra de Jesucristo. Nos andamos avergonzando del Evangelio. Y hoy Jesús dice, el que se avergüence de mí, de la palabra, del Evangelio, de las cosas de Dios, yo lo agarro en la bajadita. Allá cuando llegue ante mi Padre le voy a decir, yo ese no lo conozco, ese fue un católico frío, eso fue un católico tibio, un católico chimbín, un católico malo, pirata, de esos que le daba vergüenza de vez en cuando era católico. ¿Qué va a venir a molestar aquí al cielo si aquí no tiene cupo, pues? En la tierra vivió sin mí, vivió como quiso, nunca me buscó las cosas mías, dejé la Biblia, nunca la leyó, dejé los sacerdotes que le predicaran, nunca se confesaron, dejé el matrimonio, nunca se casó, le dio vergüenza decir que era casado, y ahorita sí viene aquí al cielo, ahorita sí quiere que lo ponga a fuerza en las cosas de Dios. Debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos llevando la vida? Hoy el Evangelio nos da una advertencia a todos, que de Dios no debemos avergonzarnos, que de Dios no nos deben dar pena las cosas de Él. ¿Qué más? Debería darnos vergüenza andar borrachos, andar con vicio, fumando, andar robando. Eso sí debería dar pena. Andar de vagabundo, de sinvergüenza, eso sí debería darnos pena. Andar mal vestido, eso sí debería darnos pena. Andar en los casinos, andando gastando la plata en tonterías, eso sí debería darnos pena. Nos dan pena las cosas que nos deberían alegrar y nos avergüenzan las cosas de Dios. Ese es el reclamo de Jesús. ¿Cuántas veces usted por ir con gente pasa al frente de una iglesia y ni siquiera se persina, le da pena? ¿Cuántas veces usted va a hacer un viaje a cualquier lugar y estando en el bus, estando en el carro, le da pena persinarse y hacer una oración? Le da pena. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de mostrar nuestra fe, lo que hemos aprendido, y nos da vergüenza? Simplemente porque se van a reír de nosotros. Simplemente porque se van a burlar. Mire, a la gente que hace el mal, a la gente que vive con por lo menos armada, que vive secuestrando, que vive robando, a eso no le da pena hacer las sinvergüenzuras que hacen. Pero hoy día a los cristianos les da pena todo lo que tenga que ver con Dios. Les da vergüenza manifestar la fe. A nosotros mismos, los sacerdotes, nos da pena predicar la palabra de Dios por no caerle mal a la gente. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Hay sacerdotes, y ojalá escuchen esto los sacerdotes. Hay sacerdotes que le da pena predicar la palabra de Dios cuando habla por lo menos a los concubinos, porque tiene amigos concubinos en la misa, entonces dice, pues yo no les voy a hablar a ellos.
Hay sacerdote que le da pena hablar del adulterio porque tiene a gente, amigos viviendo en adulterio y no le habla. Le da pena hablar de brujería porque hay gente que vive con hechicerías y con magia y son amigos del Padre. Hay sacerdotes que le da pena predicarle a los protestantes. Les da vergüenza y dice, uy, no, yo no me voy a poner a pelear con los protestantes. La palabra de Dios no es para pelear. Uy, no, ¿cómo va? Le da pena. Porque si vieran a Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 1, cuando fue a hablar con el tentador, con el enemigo, le predicó la palabra de Dios, le dijo, la Biblia dice esto, esto, esto y esto. Y Jesús dice que todo aquel que esté en contra de mí, ese no está con nosotros. A ese hay que predicarle. Y hay padrecitos porque por congraciarse con las amistades, por congraciarse con el mundo, le da pena predicarle a los hombres que le gustan los hombres, a las mujeres que le gustan las mujeres. Y no predican lo que dice Mateo 19:5 del santo matrimonio. Entonces la Biblia nos dice hoy que aquí hay para todos, sacerdotes y laicos, que andamos avergonzados de las cosas de Dios, que andamos apenados de las cosas de Dios, que nos da pena hacer las cosas de Dios, que nos da pena llevar la palabra de Dios. Aquí estamos en un carro predicando y pasan los carros por un lado. Yo tengo que predicarles a ustedes, que digan, que hablen, que comenten, que se rían, que se queden viendo. ¿Cuál es el problema? Yo no estoy para andar agradando a las personas. Yo no estoy para que la gente me diga, bravo, muy bien, usted lo hizo bien. Si recibimos los aplausos de Dios, si recibimos los aplausos de los hombres, Dios desde el cielo nos lanzará las pedradas. Pero si recibimos las pedradas de los hombres, Dios en el cielo nos dará los aplausos y nos dirá, vengan benditos de mi Padre al reino tomado, preparado para ustedes delante de la creación. Porque no le dio pena la palabra de Dios, no le dio pena hacer las cosas bien. Quiero preguntarte, ¿tú eres de los católicos que andan avergonzados de las cosas del Señor? ¿Eres de los católicos que andan apenados de las cosas del Señor? Vamos a meditar San Lucas capítulo 12, versículo 8 y siguiente. Vamos a buscarlo en la Biblia. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Y vamos a meditar este evangelio porque es necesario que ustedes y yo hoy aprendamos que de las cosas de Dios no debemos apenarnos. Romanos, vamos a comenzar con San Lucas capítulo 12, versículo 8. Y ahorita vamos a Romanos, para que vean cómo San Pablo dice que no hay que avergonzarse. Oigan con atención. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que todo aquel que me reconozca significa que sea capaz de sentirse contento siendo cristiano. Que me reconozca significa que sepa que Dios es lo más importante de todo, que Dios es el que manda, que Dios es el que nos va a pedir cuentas, que somos su criatura. Todo aquel que me reconozca abiertamente, no a escondidas, porque ir a la misa y rezar con toda la gente es muy fácil. Ir a la iglesia, leer la Biblia con todo es muy fácil. Pero reconocer a Dios, reconocer al Señor en medio de un mundo incrédulo, en medio de gente que vive en vicio, en medio de personas que se van a burlar de nosotros, eso es muy difícil. No es que si usted dice que es cristiano y echa un rosario o lee la Biblia o anda mostrando alguna señal de cristiano, se persina, se ríen de usted, se burlan de usted. ¿Sí? Si quiere haga la prueba. En el trabajo, antes de comer, bendiga los alimentos para que usted vea cómo la gente se va a reír. Le van a decir cualquier cosa. O no ha hecho la prueba, cuando usted vaya a viajar, persínese y haga una oración en donde vaya para que vea cómo la gente le va a decir, cállese, no hable de Dios, y usted le va a dar pena. ¿Sí? Cuando soy sacerdote y me pongo a predicar, ¿ustedes qué creen? Que toda la gente, todas las homilías, la gente bravo, padre, muy bien. Lean los comentarios de la gente, de los mismos cristianos que me atacan, de los mismos protestantes también que me atacan, de los mismos sacerdotes, de las mismas religiosas que van a colocar quejas y chismes. Y por eso voy a dejar de predicar.
Jesucristo dice, todo aquel que me reconozca abiertamente, no es que usted va a manifestar su fe, ahí voy a persinarme, voy a echar la cabeza aquí rapidito que nadie vea. Y Padre nuestro de María me tapo la boca que nadie vea. Ah, sin vergüenza. Abiertamente. Si al borracho no le da pena andar borracho y hacer el tonto por ahí, si al drogómano no le da pena ya ni fumar la droga ni venderla, si al que anda armado no le da pena cargar el arma, no le da vergüenza, si al que anda con la moza no le da pena eso, si al que anda robando no le da pena que le vean robando, ya ni la cara se tapa, no es un sinvergüenza, ¿sí? Y el que anda estafando tampoco le da pena. Y a la esposa que le gusta pelear tampoco le da pena que la vea la gente que está peleando. Y al esposo menos. Si a la gente no le da vergüenza y reconoce abiertamente y hace abiertamente lo malo, ¿por qué te da vergüenza y no reconoces a Cristo abiertamente delante de la gente? Todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, ante las personas, oigan, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, Jesús va a decir, mire, este era el que rezaba y no le daba vergüenza. Este era el que oraba. Este era mi amigo, no le daba vergüenza mis cosas. No le dio pena cargar una cruz. No le dio pena leer una Biblia. No le dio pena leer una misa. Y entonces lo ocultamos diciendo el miedo escénico. Padre, es que yo sufro de miedo escénico. ¿Y qué es el miedo escénico? El miedo ante el público. A mí me da vergüenza, me da miedo, Padre, me privo, me quedo parado. No puedo. Eso se llama no reconocer a Jesucristo ante los hombres. Nosotros no podemos andar en la vida ocultando la vida cristiana, ocultando el evangelio, la palabra y los que nos representa como cristianos. No podemos hacer eso. No podemos andar ocultando nuestra esencia cristiana. No, Señor. Y Jesús dice, aquel que me reconozca ante los hombres, allá ante los ángeles de Dios, el Hijo del Hombre lo va a reconocer. Y me voy a acordar de que fuiste amigo mío y de que estuviste cercano. El problema de nosotros es que no hemos entendido esta palabra, que en esta vida sembramos para cosechar en aquella. Y lo que sembremos en esta vida, un día vamos a irle a entregar a Dios cuenta de todo lo que hacemos. Así nosotros debemos entender hoy que si andamos al lado de Dios, pese a los problemas, pese a las dificultades, a las críticas, a las risas, yo entiendo. La gente cuando lo ve a uno con una Biblia o cuando lo ve a uno con un rosario, yo he pasado por eso también. Yo he pasado por eso. Miren, cuando yo era niño, yo recuerdo, y se los he comentado anteriormente, yo recuerdo que cuando yo era niño, la vergüenza más grande que podía tener un niño en el barrio donde yo vivía era que su camisita, que su ropita, su playera estuviera con rotos, agujeros. De lo vieja se le habrían rotos. Porque los demás niñitos andaban diciéndole, fue para la guerra y no me invitó. Fue para la guerra y no me invitó. Y los que tenían dinero y los que tenían buena ropa se reían de nosotros cuando teníamos un huequito en la camisa, cuando teníamos algún desperfecto en la ropa, o la ropa a veces que a uno le queda apretada y ya está cambiando de talla y le queda apretada. Decía, pero esa ropa de su hermano, quítese, ya no tenía más. O los zapaticos de repente que tenía uno roto y con eso iba a la escuela. ¿Se acuerda usted cuando tenía zapatos rotos? O que usted se quitaba las medias y las medias, los calcetines todos rotos también, que no le daba pena, o sacaba y salía malo olor del pie, eso daba pena. Y uno andaba todo acomplejado y andaba todo asustado. Y hoy día, ¿cuál es la moda? Que cualquiera ande con ropa rota, que cualquiera ande con un zapato de uno u otro. La gente ya no le presta atención a eso. Ya eso no es pena. Lo mismo pasa con la fe. Nosotros andamos pendientes de lo que la gente diga. Comemos y vivimos y dormimos del qué dirán, de lo que la gente piense.
Cuando queremos manifestar nuestra fe, cuando queremos hablar de Dios, cualquiera viene, nos señala, nos acusa y nosotros cerramos la boca y preferimos callarnos. Cuando queremos hacer algo por amor a Dios, por las cosas de Dios, algo bueno, cualquiera nos intimida, cualquiera nos asusta. Entonces Jesús dice, el que me reconozca abiertamente ante los hombres, que los hombres son malos, que los hombres se van a reír, que los hombres se van a burlar, que los seres humanos van a hacer mofa y chistes de usted y se van a reír y se van a burlar de usted. Entonces, cuando esté ante mi Padre Celestial y ante los ángeles, yo lo voy a reconocer, a decir, ese es cristiano, ese sigue a Cristo, ese es de Dios. Debemos dar un paso hoy, que no nos importe lo que la gente diga, que no nos importe lo que la gente piense, que no nos importe lo que la gente se le ocurra, porque vivimos más de lo que la gente habla, de lo que la gente dice, de lo que la gente piensa, que de lo que Dios piensa de nosotros. Y ese es el problema. Ese es el problema. Miren, hace un tiempo se lo decía, cuando estudiaba en el seminario, me gustaba leer la Biblia, la palabra de Dios, me gustaba leerla. Y mis compañeros se reían de mí y se burlaban. ¿Qué hace leyendo la Biblia? Ay, seminarista, usted sí es fanático. Me decía, usted sí es fanático. Yo llegaba y metía la ropita mía, me iba a las convivencias o me iba el fin de semana a predicar como seminarista, a misionar, pues. O a un retiro, o a un campamento. Y lo primero que metía en la maleta era la Biblia. Y por meter la Biblia era pesada y la maleta mía pesaba. Pequeña, pero pesaba. O el bolso aquí, el morral que cargaba, pesaba. Y cuando, ¿qué lleváis? La Biblia. Ay, ¿qué hace usted llevando la Biblia? Como si allá no hubiera Biblia. ¿Para qué va a llevar la Biblia? Y se reían y se burlaban. Me miraban en la capilla haciendo oración, se reían, se burlaban. Que se rían, que se burlen. Hablé con el director espiritual, me dijo, pues ríe con ellos, burle con ellos. Que digan que cuando estén riendo usted, pues ríe con ellos, no le preste atención. Porque si se enteran que si se ríen de usted y usted se pone bravo, lo van a seguir haciendo. No se ponga bravo. Y yo aprendí que me da igual, que no me da vergüenza, que puedo predicar la palabra de Dios a quien sea, donde sea, en el momento que sea, y no me da vergüenza, y no me da pena, porque Jesucristo dice en su palabra, el que me reconozca abiertamente ante los hombres, entonces yo lo voy a reconocer ante mi Padre que está en los cielos. Pero, mira, aquí viene, miren lo que viene, escuchen con atención, pero aquel cristiano, católico, que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Hay un problemita muy grave, que si ustedes y yo nos ponemos de cómicos, de chistosos, que si usted y yo nos ponemos a prestarle atención al qué dirán, le prestamos atención a lo que la gente anda pensando y no lo que piense Dios. Le prestamos atención a las risas, a los burlos, Padre Pío, Beato, el curita, el santurrón, el fanático. De lo que la gente ande pensando y empezamos a rechazar las cosas de Dios y empezamos a echar para un lado las cosas del Señor. Y empezamos a alejarnos de Cristo, dice Jesús, yo me voy a avergonzar de ese ante mi Padre Celestial. Ahora, ¿por qué, queridos hermanos, la gente se avergüenza de las cosas de Dios? Usted nunca se ha preguntado, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué me tengo que avergonzar de las cosas de Dios? Porque a veces vamos a lugares donde hay ateos, porque a veces vamos a lugares donde no debemos ir, y cuando estamos en un sitio no apropiado, donde hay ateos, donde hay tomadores, bebedores, cuenteros, groseros, gente que ande fumando, gente en vicio, y nosotros mostramos y manifestamos la fe, esos sinvergüenzas se van a reír de nosotros. Entonces, para que a usted no le dé vergüenza las cosas de Dios, para que a usted no le avergüence las cosas de Cristo,
qué carrizos hace metido en lugares donde no debe estar? ¿Por qué va a sitios donde hay personas que ni creen en Dios? ¿Por qué manifiesta su fe, muestra su fe yendo a lugares donde no tiene que estar? Si usted es creyente, si usted es católico, si usted es de Dios, ¿qué hace metido en fiestas y en parrandas? ¿Qué hace con los borrachos? ¿Qué hace usted con la gente que fuma? ¿Qué hace usted con la gente que se va a reír de usted? Usted no quiere que se rían de usted, que se burlen de usted. Usted no quiere propiciar o hacer esos momentos que la gente lo haga avergonzar de las cosas de Dios. Pues no vaya para allá. El problema de nosotros es que metemos la nariz en lugares de vicios y pecados y en lugares muy malos. Y entonces cuando vamos a lugares muy malos y mostramos algo bueno, los muy malos empiezan a señalarnos y apuntarnos. Y ese es el momento en el que ustedes y yo, en vez de dar testimonio, le damos la espalda a Cristo y decimos: no, Señor, a mí me da pena tus cosas. A mí me da pena. Yo confesarme con un padre, no, yo no me voy a confesar, a mí me da pena. Pero deje que sienta la muerte encima para que vea. Y si llamen al Padre toda la vida, penado, nunca se confesó, porque le da pena decir los pecados. Y ahorita se van a llamar al Padre que lo confiese, da sinvergüenza. Que le venga a colocar la unción de los enfermos, porque sintió el peso de la muerte. Sacó el traje de cristiano porque había un bautizo, había una comunión, una confirmación. Y el resto de la vida de espaldas a Dios y vivió dando de qué hablar y de espaldas al Señor. Entonces Jesucristo dice: así no. Ustedes y yo no debemos andar avergonzados de la palabra de Dios. No debemos andar avergonzados de las cosas de Dios. Romanos, les decía ahorita, Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice algo muy bonito. San Pablo dice: a mí sí no me da pena las cosas de Dios. Yo no me avergüenzo de las cosas de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Oigan con atención. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Miren lo que es el Evangelio. Es una fuerza de Dios. La palabra de Dios, en vez de ser motivo de vergüenza, es la fuerza de Dios. Y salvación para los que creen. Si usted se avergüenza de Cristo, de la palabra de Dios, de practicar su fe, ¿cómo la gente se va a salvar? Si usted se avergüenza, por lo menos sacerdote, está en un lugar donde están sus amigos que andan en concubinato, y usted no les predica del concubinato, no aprovecha, el Evangelio habla y no aprovecha la ocasión para decirles con la Biblia que hay que dejar el concubinato, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo la fuerza de Dios va a actuar en ellos? Si usted es un sacerdote y anda con sus amigos que son tomadores y micheros y no les predica la palabra de Dios a esas amistades que andan de borrachera en borrachera, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo van a tener la fuerza de Dios? Si usted es sacerdote y tiene una amiga que es bruja, ¿cómo se va a salvar si usted no le habla del Evangelio, de la fuerza de Dios? Si usted es un sacerdote y tiene amigos cristianos protestantes y no les predica la palabra de Dios por ecumenismo, por no caer en provocaciones, por, cualquier tontería, no les predica, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo van a tener la fuerza de Dios? Y el católico también. Si usted está en un ambiente que no es cristiano, ¿quién lo mandó a meterse allá? Y ahora que metió la nariz allá, ¿cómo esa gente que es atea va a salvarse si usted no le habla del Evangelio, que es la fuerza de Dios? Si a usted le da pena. Dios lo puso ahí. O usted fue solito, mijo, a ese lugar donde hay cosas malas. ¿Por qué no les habla de Dios? ¿Cómo ven? No me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. El Evangelio, versículo 17, manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Es el Evangelio que despierta la fe,
Es lo que nosotros debemos hacer, despertar la fe en las personas, despertar la fe en los creyentes. Jesús lo dijo en San Mateo capítulo 5, versículo 13. Óiganlo de los labios de Jesús de una manera tan bonita para que no nos dé vergüenza y sepamos hoy qué somos nosotros en el mundo y qué debemos hacer. San Mateo capítulo 5, versículo 13 y siguiente. Escuchen, para no andar congraciándonos con la gente, ni estarle cayendo bien a las personas solamente porque queremos agradar a los hombres. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se salará de nuevo? Jesús dice en la palabra, los cristianos en el mundo son como la sal. ¿Y qué es la sal? Lo que le da gusto a la comida. ¿Qué son los cristianos? Las personas que al manifestar su fe sin pena y sin vergüenza le muestran al mundo entero que ser cristiano tiene sentido, que ser cristiano tiene sabor. Pero si usted se avergonzó de las cosas de Dios, si a usted le dio pena y en vez de aprovechar el momento de predicar y de hablar, de llevar la palabra de Dios, a usted le dio mucha vergüenza, usted dijo no lo voy a hacer, ¿cómo va a volver a salarse? Mire, yo recuerdo una vez estaba en Venezuela, tenía un problema con la gente que manda, los gobernantes. Y yo recuerdo que me mandaron espías, como ahorita también hay espías ahí escuchando la palabra de Dios, aunque usted no lo crea, hay espías ahí, un saludo para ellos. Andan pendientes a ver de qué hablo para ir a chismear, para ir a ponerle queja al obispo, más nada. Algunos ahí bienvenidos también. Escuchen la palabra, ojalá y escuchen la palabra y se conviertan. Qué bueno es que estén aquí, me alegra tenerlos aquí. Y resulta que me mandaron a unos espías porque precisamente el evangelio hablaba de la corrupción, del corazón del hombre salen los robos, los asesinatos, salen las cosas malas. Y donde yo estaba sucediendo un robo muy fuerte. Me robaban la comida, me robaban la gasolina, me robaban un poco de cosas y tenía que predicar. Y yo recuerdo que estaba la gente con las cámaras y con los celulares y con los teléfonos y preparados ya para grabar. Leí el evangelio, sabía que estaba la gente, ya me habían escrito WhatsApp, me habían advertido por mensajes y me habían dicho que si yo predicaba del tema me iba a meter en problemas, que mejor predicara la primera lectura o el salmo o la segunda lectura, era domingo, pero que del evangelio no hablara. Y yo recuerdo, sí, estaba asustado, le digo, estaba asustado, abrí mis manos, le pedí al Espíritu Santo sabiduría, entendimiento, le pedí al pueblo que oráramos. Terminé de orar y le dije a la gente, uno de los días en que he tenido deseo, anhelo y ganas de no predicar es hoy. Yo no quiero predicar hoy. Y le dije a la gente, está la iglesia full. Saben que cuando uno está hablando duro, la iglesia se pone full. Unos por convertirse, otros por chismear y otros por escuchar a ver qué dice el Padre. Y así estaba la iglesia full. Más de 1000 personas. Y yo le dije, les aseguro que hoy siento miedo, siento pánico. Y la gente se quedó viéndome. De predicar la palabra de Dios. Es más, me provoca sentarme y seguir la misa y no predicarles. Porque yo sé que aquí hay gente, y ya estaba, yo sabía que estaba. Aquí hay gente que vino con sus celulares a grabar. Aquí hay gente que vino a estar pendiente con sus cuadernos a escribir a ver qué dice el Padre. Y aquí vino gente a solamente observar qué digo yo para ir a chismear y para meterme en problemas. Diría a la gente, saquen todos los celulares y graben, porque aquí Padre para rato. Y agarré y empecé a predicar la palabra de Dios. La gente lo que hacía era aplaudir. La gente estaba emocionada porque el Padre le estaba predicando. ¿Me trajo consecuencias? Duras. Persecuciones, el celular me lo clonaron, estaban pendientes a ver qué hacía, dónde iba, con quién iba, todo. Y quejas fueron a colocarle hasta Monseñor de lo que había predicado, porque le prediqué a los que mandaban, pues. Pues miren, pues sí me dio un poquito de miedo, de pánico y temblaba predicando, claro que sí.
Pero porque me dé miedo, porque me dé pánico, ¿ustedes creen que yo dejé de predicar? Seguí predicando. Y les hablé. Y ellos comprendieron que yo no me iba a callar. Y que les iba a predicar. Y que tenía valor y guáramos para predicar la palabra. Y ustedes lo han visto en los evangelios. Y los que no han visto en el evangelio, cuando toque, miren las misas también para que vean. Y cuando me toque predicarle al pueblo, le predico. Y se lo digo a los protestantes, a los brujos, a los borrachos, a los que andan en vicio y en pecado, se los predico clarito y raspado, con gente escuchando, con gente que estaba oyendo. Ahorita que estoy por aquí predicando en Estados Unidos, sé que hay gente escuchando. Sé que hay gente oyendo a ver qué digo, qué no digo, para ir a juzgarme o a señalarme. ¿Y cuál es el problema? Hágalo. Usted me señala aquí, usted me apunta aquí, usted me acusa aquí y puede meterle quejas a quien sea, a mis superiores, al Papa si es posible, para que me mande a callar. Y si algún día, y se los digo, si algún día ustedes ven que no sale el Evangelio, si algún día usted ve que pasa otro día y no sale la palabra de Dios y no digo nada y no, me mandaron a callar. Me mandaron a cerrar el pico y a decir que no predicara más. Y estén preparados porque en cualquier momento puede suceder. ¿Y cuál es el problema? Que a mí me digan, se calla por predicar la palabra de Dios. Se calla y no vuelve a hablar por obediencia. Y es la orden. Lo hago con gusto y con alegría porque a mí no me avergonzó nunca hablar la palabra de Dios. Ustedes ven que cuando la palabra de Dios habla del tema que hable, ahí estoy predicándole y llevando la palabra de Dios porque Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que le van a dar el gusto a la tierra. Pero si pierden el sabor, ¿cómo se va a salar de nuevo? Si usted mira que la gente anda con sed de Dios, que necesita hablarle claro, llevar la palabra de Dios, porque vengan 2 o 3 quejones, chismosos, fanfarrones, fariseos que andan aquí metidos solamente para chismear y van a llevar quejas para que uno lo manden a callar, para que uno lo reporten y ser. Por eso es que usted tiene que darle siempre los deditos para arriba al evangelio, aunque usted no lo crea. Eso ayuda mucho. Y el compartir el evangelio, porque hay mucha gente mala y fea que coloca los deditos para arriba solamente para que YouTube castigue y moleste y fastidie aquí en el evangelio. Y agarran el pedacito, mire, sacan la homilía de contexto y hacen un video y lo colocan a rodar por las redes sociales y cosas que dije en un momento determinado, pero sacan el contexto y andan por ahí. Síganlo haciendo, yo les doy permiso. A mí no me da pena predicar la palabra de Dios, a mí no me da vergüenza. Pero eso sí, a esos fulanos y sutanos y merenganos que están aquí chismeando y fastidiando y que andan colocando quejas y andan pendientes de lo que dice el Padre, para después ir a acusarme, para después, tengan tranquilo, queden quietos. En la bajadita Dios lo va a agarrar, porque allá cuando estemos en la presencia de Dios, a usted que le dio vergüenza, porque yo hablé claro, a usted que le dio vergüenza y dijo, uy no, ese evangelio es muy duro, ese padre predica muy feo, ese padre me da muchas pedradas, ese padre me da muchos martillazos, ese padre lo que hace es hablar muy duro, a mí no me gusta, a mí me gusta que me tiren pañitos de agua tibia, voy a reportarlo, voy a hacer esto, haga lo que usted quiera, lo que le venga en gana, pero delante de la presencia de Dios, sepa que yo lo voy a señalar y apuntar y a decir, mire, ese sinvergüenza fue el que me apuntó allá, ese fue el que me acusó con mi obispo, ese fue el que me acusó con fulano, ese fue el que me acusó con sutano y le dio vergüenza de que yo predicara la palabra de Dios y quería callarme. Ahí encárgate tú, ahí está Señor, a ese que le dio pena. Jesús dijo, cuando usted se avergüence de mis cosas, allá ante mi Padre me voy a avergonzar. Ustedes son la sal de la tierra. Nosotros los que somos cristianos, nosotros que somos creyentes, no debemos andar colocando pañitos de agua tibia. No debemos andar fríos, calientes y tibios. Eso a Dios no le gusta. O frío o caliente. O con Dios o sin Dios. Y miren lo que viene. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara y la tapa con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, para que viendo las buenas obras y por ello den gloria de ustedes, gloria al Padre de ustedes que está en el cielo. Jesús dice, ustedes son la sal. No se anden avergonzando de las cosas de Dios. Ustedes son la luz del mundo, debemos iluminar. Pero si ustedes y yo andamos avergonzados y apenados, llega un protestante y en vez de predicarle y aprovechar la oportunidad para convertirlo, ahí estamos escuchando como tontos y no le predicamos. Llega un borracho a hablarnos del Miche y ahí estamos escuchando.
Llega una persona que no se ha casado a hablarnos mal del matrimonio y ustedes que son casados no son capaces de hablarle del matrimonio ni una cita bíblica, ¿se saben? ¿Cómo se le ocurre a ustedes y a mí avergonzarnos de las cosas de Dios? Apenarnos de las cosas del Señor. Y entonces Jesús dice hoy claro, del que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él ante mi Padre. Y ya para terminar, para no alargarme, quiero terminar con dos citas. Un día, San Pedro, en Lucas capítulo 22, versículo 54. San Pedro estaba en una situación muy crítica. San Pedro estaba viendo cómo se llevaban a su maestro. Y San Pedro sabía que si él decía, Lucas 22, 54, si San Pedro decía que creía en Cristo, si San Pedro decía que era seguidor de Cristo, le iba a pasar lo mismo a Cristo. Habían metido preso a Jesús. Y el San Pedro, muy ocurrente, le dijeron, ¿y tú eres uno de ellos? Dijo San Pedro, no, yo ese no lo conozco. Yo a Jesús no lo conozco. Sí, San Pedro negó a Cristo. Y no una, 3 veces. Y ahorita lo vamos a leer, Marcos 16, 14. Cuando Jesús resucita entre los muertos, le echa en cara a los apóstoles la incredulidad. Los regaña. Eso no, ay, qué bien que ustedes se escondieron. Qué bien que ustedes me negaron. Qué bien es que ustedes salieron corriendo y menos mal me agarraron a mí solo y no lo agarraron a ustedes. Y nos fueran agarrados a todos, pues bueno, ¿qué íbamos a hacer? Menos mal. No, Señor. Jesús agarró y le echó un regaño a todos los apóstoles por la falta de fe, por haberlo negado. Miren cómo lo dice Lucas 22, 54. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía a distancia. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, le dijo, este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Primera negación. Momentos después otro exclamó al verlo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro respondió, no, hombre, yo no lo soy. Como 1 hora más tarde, segunda vez, otro afirmaba, seguramente este estaba con él, pues además es Galileo. Por tercera vez, Pedro lo negó diciendo, amigo, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. Pedro, el que era cercano a Jesús, el que andaba con Jesús para arriba y para abajo, el que era apóstol de Jesucristo, ¿saben qué hizo? Negó a Jesucristo. Y ustedes van a ver cómo Marcos 16, 14 no le dijo, ay, qué bueno que ustedes me negaron. Qué bueno es que ustedes salieron lisos y no llevaron conmigo del bulto. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno es que ustedes dijeron que no me conocía. Porque si ustedes dicen que a mí me conocía y que ustedes andaban conmigo, pues entonces les fuera ido muy mal. No, señor, miren cómo lo dice Marcos capítulo 16, versículo 14. Para que ustedes vean lo que Jesús les dice a los discípulos. Y hoy nos dice a nosotros por andar negándolos y por andar pretendiendo agradar a los hombres y no agradar a Dios. Versículo 14, Marcos 16, 14. Por último se apareció a los 11 discípulos. A los 11, todos habían salido corriendo. Mientras comían, los reprendió por su falta de fe y la dureza de su corazón para creer a los que lo habían visto resucitado. La dureza de fe y la falta de fe que tenían por haber no creído en los que habían dicho Cristo resucitó, el Señor resucitó. Estaban espantados por la muerte de Cristo y estaban con eso asustados y escondidos. Y Jesús se le apareció varias veces reprendiéndolo y regañándolo. Porque ellos tenían dureza de corazón,
porque se habían avergonzado de él, porque unos lo estaban negando, otros se estaban dispersando, se estaban yendo. Y Jesús no les aplaudió, Jesús los regañó. Eso no le gusta a Dios. Que ustedes les dé vergüenza las cosas de Dios, eso no le gusta a Él. Que a mí me dé vergüenza las cosas de Dios, eso no me gusta, no le gusta a Dios. ¿Por qué entonces andamos avergonzándonos? ¿Por qué entonces andamos apenándonos? ¿Por qué entonces andamos del timbo al tambo por un lado y por otro lado, con miedo, con pánico y con susto? Que esta palabra de Dios nos ayude hoy a comprender que es preferible que los hombres nos señalen, nos apunten y se rían de nosotros, porque un día vamos a ir allá y Dios va a decir, usted creía en mí y usted nunca se avergonzó, venga, bendito de mi Padre. Y no que por andar de alcahueta con los hombres y andar dándole gusto al mundo y andar agradando a las personas, Dios nos diga, no Señor, usted le daba vergüenza a mis cosas, usted le dio vergüenza predicar, usted le dio vergüenza evangelizar, a usted le dio vergüenza las cosas de Dios, hacer un rosario, leer la palabra, a usted le dio vergüenza siquiera hacerse la cruz e ir a la misa el domingo, eso le da pena, pereza, flojera, casarse por la iglesia, nunca lo quiere. ¿Qué hace aquí? Para la quinta paila, aquí nada tiene que hacer. Que esta palabra de Dios nos ayude a reflexionar a todos y a no avergonzarnos, a hacer luz y sal de la tierra, y que no un día recibamos el jalón de oreja de parte de Dios por andar de incrédulos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.